Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Saludos a todos, muchísimas gracias por estar en sintonía un día más aquí en Sanamente. Y bueno, la verdad es que me alegra mucho ya que estamos a pocos días de que sea el Día del Psicólogo. Por eso el día de hoy vamos a tener una compañía maravillosa aquí en el programa que nos acompaña desde Chiriquí. Así que no se lo pierdan, ya comenzamos, quédense con nosotros que empieza Sanamente. Hola, muy buenas noches, como ya les dije. Bueno, buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo de la hora que nos estén viendo. Nos encontramos con Lourdes Serrano, psicóloga clínica y psicoterapeuta. ¿Cómo estás, Lourdes? Muy bien, la verdad que muy contenta de estar compartiendo en esta jornada maravillosa con cada uno de ustedes, los oyentes. Qué bueno, bueno. Cuéntanos, y yo siempre les digo a los invitados que nos cuenten un poco de por qué escogieron la profesión que tienen. En todos los casos que tenemos aquí, pues estamos en el área de la salud. Ya ahí tenemos, bueno, pistas algunas de personalidad, del servicio y de toda esta parte bonita, pero cuéntanos por qué escoges psicología y posterior a eso, psicología clínica para estar en el contacto con otras personas. Bueno, la verdad que es muy interesante cuando nosotros hablamos de este tema porque a menudo todos nosotros solemos decir, bueno, voy a elegir psicología porque quiero ayudar a otros, voy a elegir psicología porque quiero estar en contacto con la población, pero nunca, nunca nos damos cuenta del impacto que tiene esto hasta cuando realmente estás metido en el lío de ver pacientes, de recibir llamadas, de escuchar comentarios, de hacer incidencia en la comunidad. Entonces, si me preguntan, bueno, yo creo que mi deseo de estudiar psicología nace por allá por los años 2006, 2007, cuando fui formada en el colegio a través de una fundación conocida hoy en día como Provitsida. En ese entonces inicié a formar parte de los facilitadores de pares. Eso se trataba mucho de estudiantes, líderes que capacitaban por la región a muchos otros en el tema de prevención de embarazos y todo esto. En ese lapso conocí muchísimas personas que tenían un diagnóstico del virus de inmunodeficiencia humana. Y no solo de ello, también de tuberculosis. Y me tocaba como que animarlos para que buscaran las alternativas, para que se hicieran adherentes al tratamiento. Y fueron esos 3 años de mi vida, ¿no? Donde estudiaba bachiller en ciencias, pero al mismo tiempo hacía un trabajo voluntario por la comunidad. Entonces, ya por allá, por los años 2008, cuando estaba en quinto año, yo dije, no, esta es la profesión que yo quiero, ¿sí? Yo estoy ideada para hablar, para dar conferencias, estoy ideada para evaluar la parte triste del ser humano, ¿sí? Y creo que tengo la fortaleza para hacerlo. Y fue entonces allí cuando decidí estudiar psicología, ingresé a la universidad y me admitieron en el examen y de ahí en adelante, pues, el resto es historia. Me fue muy fácil porque era combinar la teoría con la práctica. Yo ya sabía la práctica, me faltaba un poco la teoría y con el paso de los años tuve excelentes docentes, formadores, no solamente en mi carrera, sino también que a lo largo de todo el país, trabajando de la mano ya en mi área, que era Provitsida con UNICEF, yo tenía que ver muchas cosas que estaban y daban como que en el clic
de la psicología, de la salud mental, y me apasionaba esto. Entonces, yo creo mucho en que nosotros, los seres humanos, tenemos la oportunidad eh, de hacer contactos y todos nosotros tenemos que ampliar nuestro radio de contactos. En la medida en que tú conoces gente, tienes la oportunidad de salir, de expresarte, cuando vas graduada a conseguir un trabajo, es mucho más fácil. Yo recuerdo que a mí me ofertaron muchas cosas en ese entonces. Trabajé mucho en el área de pandillerismo. Fui parte del proyecto Armando Paz con la OEA. Eh, en ese entonces veíamos muchísimo también el tema de delincuencia, de abusos sexuales y todo esto. Y la verdad que son los temas que me apasionan, ¿no? Entonces, de ahí viene la historia conmigo, ya son varios años, ¿sí? Más de una década donde estamos todos los días viendo pacientes y no solamente me gusta, es parte de mi vida. Luego de haber escuchado esta historia con mucha pasión, yo creo que eso es algo que tiene mucho que ver con la parte psicológica. Este trabajo no es fácil, es algo que tal vez en la práctica uno lo ve y la gente dirá, bueno, pero estás sentado ahí, estás todo el día tranquilo, pero nuestra mente está en constante movimiento, estamos pensando, estamos escuchando, haciendo todo a la vez. Para ti, ¿qué significa la psicología? Después de escucharte todo esto, que me emociona a mí también, ¿qué es para ti? ¿Qué significa? Porque me doy cuenta que forma parte importante de tu vida. Claro, pues mira, para mí la psicología es algo más que una ciencia, ¿sí? La psicología yo la veo eh, desde esa calidad humana, desde esa humildad que tenemos que tener todos los psicólogos. Los psicólogos tenemos que sacarnos de la cabeza el chip de que nacimos para generar dinero, que nacimos para ser famosos o meramente interactuar o solucionar el problema de alguien. No, es algo mucho más profundo. La psicología tiene que nacernos, ¿sí? Tiene que gustarnos. En la medida en que yo formo a otras personas en habilidades para la vida, yo también sano, ¿sí? Situaciones. Y las personas tenemos que entender que todos nosotros, todos, independientemente de nuestra profesión, tenemos también algo que sanar, ¿sí? Algo que trabajar, alguna historia inconclusa de nuestra vida que quizás ya no podemos solucionar, pero podemos aceptar y podemos dejar de recordar. Entonces, para mí la psicología viene siendo altruismo, viene siendo pasión, viene siendo compromiso, un gran sentido de responsabilidad, pero también de disciplina, ¿sí? Y es ahí donde nosotros, como psicólogos, tenemos que apretar un poquito más quizás, ¿sí? Nuestras capacidades. No solamente es ser un psicólogo que tenga mucha formación académica. Necesitamos combinar esa formación con nuestra práctica. Necesitamos combinar la responsabilidad. Y la responsabilidad implica llegar primero que el paciente, estar preparado, comprometerse a entregar un informe a una hora y tenerlo quizás una hora antes, ¿sí? Darle seguimiento a las personas, no solamente cuando la veas en consulta, sino entender que en algún momento de tu vida también vas a tener que verle en la calle, vas a tener que saludar de la mano, mirarle a los ojos, recordar el nombre de la persona, porque es que no hay sonido más lindo en el mundo que el nombre de nosotros. Entonces, también el psicólogo necesita trabajar mucho en la memoria inmediata y en la memoria a largo plazo, ¿sí? Porque a los pacientes les gusta que tú tengas esa atención con ellos, que tengas esa diferencia. Entonces, yo creo que la psicología viene siendo gran parte de mi vida, de un 100%, hombre, yo tengo la psicología impregnada quizás en más del 60%, porque inclusive uno tiene que tratar de mediar con la parte de psicología, papá, docente, vecino, compañero de clases, todo eso, ¿verdad? Entonces, Claro. muchas veces yo recuerdo que en el colegio de mi hija me decían, pero es que su hija se porta bien mal. Y pero usted es psicóloga, sí, claro. ¿Y qué?
¿Y qué tiene que ver su comportamiento en el colegio con que yo sea psicóloga? ¿Sí? Probablemente mi hija también necesita ayuda en algún momento, ¿sí? Y habría que ver qué es el bien mal, porque asumimos que los hijos de los psicólogos tienen que ser perfectos. Entonces, yo tengo una hija que habla 10 veces más que yo, extremadamente sociable, una hija que desde que tenía 3 años ha vivido en programas de radio. Entonces, el docente asume que el hijo del psicólogo tiene que ser perfecto, tiene que tener un perfil diferente. La sociedad asume que el psicólogo no llora, que el psicólogo no tiene problemas, que no tiene divorcios, que el psicólogo no tiene un conflicto con alguien. Y no es así. Todos los seres humanos, ¿sí? Tenemos una situación, tenemos una historia que contar. Entonces, no es pensar en que meramente por ser psicólogos tenemos la vida resuelta. Es entender y canalizar las vías para quizás hacer el proceso más fácil, para sentir de que tenemos las herramientas y somos resilientes. Súper, qué bonito. La verdad es que sí, esa es una cuestión que tal vez es una profesión que no le dicen lo mismo a un abogado o a un médico. Siempre está un poquito esta parte de pensar que el psicólogo no va a tener emoción, sentimiento o que lo que pasa alrededor del psicólogo no es malo. Pues sí, la verdad es que siempre es importante decirlo, los psicólogos también sentimos, lloramos y no lo crean, también nos hace sentir lo que dicen nuestros pacientes. Yo creo que eso es algo súper lindo. Pero quiero rescatar esto que hablaste de las habilidades para la vida. Me conecta mucho porque en lo personal me gusta mucho trabajar este tema para talleres y para mover a la gente, porque tenemos habilidades, pero a veces no las sabemos o a veces pensamos que yo no tengo una habilidad particular, pero la verdad es que las puedo desarrollar. ¿Cómo llegas tú a los jóvenes, a esas personas que tienes allí en talleres, en la misma terapia, hablando sobre las habilidades para la vida? Oh, qué buena pregunta, la verdad. Bueno, fíjate que yo creo que ese ha sido uno de mis fuertes como psicóloga. Todos los psicólogos tenemos una rama, un proceso en el que nos sabemos desempeñar mejor que en otros, ¿verdad? Para el año 2013 yo tenía un récord como de 850 talleres. De hecho, salió en ese entonces un artículo de periódico donde decía eh, que éramos muy asertivos con los jóvenes. Y de ahí en adelante yo empecé a decir, hombre, es que aprovechando que todavía en ese momento yo era muy, muy joven, eh, y conocía a muchas personas todavía que estaban en colegios, en universidades, que iban a tener otro tipo de preparaciones y estaban metidos de lleno en la parte de la sociedad civil y eran activistas. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Me hablaba yo misma y decía, ¿sabes qué, Lourdes? Vamos a empezar a hacer un proyecto que se llame Manejar el enojo en la mesita de noche. Y de ahí en adelante empecé a canalizar jóvenes por todas partes del país. Recuerdo que me iba a las comarcas, Quebrada del Oro, Atocha-Milla, Noñopo, Colón, Panamá, la parte de Herrera, de Los Santos, y en ese entonces empecé a buscar por todos lados base de datos de jóvenes que tenían algún tipo de situaciones. Y cada vez que se me ocurría un tema, empezaba a llamar a personas que me conocían, a empresarios, y decía, mira, te tengo una oferta. Vamos a hacer un taller y ustedes van a colaborar con la responsabilidad social y y eso implicará buscar el local, todo esto, y yo voy a dar mi talento. Y entonces, a través de eso empezábamos a atraer a los jóvenes con frases diferentes, con karaokes, con juegos, con dinámicas, con giras, hasta que, a tal punto de que esos mismos jóvenes luego quedaban convenciendo a sus papás de que querían un poco más de temas, ¿verdad? Han pasado muchos años, ya vamos por el taller 7000 y algo, y, y no hay semana que no hagamos una actividad. Cada uno es diferente, cada uno tiene un toque especial para ellos dependiendo su edad, dependiendo la zona donde viven, su cultura, la formación que le han dado sus padres, pero eso a mí me ha permitido conocer las historias de mucha gente,
que quizás estaba metida en pandillerismo, que estaba con una adicción, eh, y que al final salieron de allí y hoy son profesionales exitosos, ¿verdad? Me llama mucho la atención cada vez que hago historia y hago memoria sobre este tema, porque yo recuerdo, por ejemplo, a un gran médico que se acaba de graduar y que ahorita se graduó hasta con honores, pero que en ese entonces era una persona que estaba desertada totalmente del sistema educativo, ¿sí? Y a través de nuestros talleres logramos que él volviera, ¿sí? Que terminara su colegio y que luego empezara la universidad. Y así ha pasado. Hemos canalizado chicos de ligas juveniles, de campeonatos, de selecciones nacionales de béisbol, selecciones provinciales, que en medio de la nada buscan el camino correcto y al final tienen todo, ¿sí? Entonces, es una alianza que hemos hecho con las comunidades, con los tomadores de decisiones y que al final, entre más personas hay y nos apoyan, es también mucho más fácil llegar a la gente. Súper, qué importante, miren, hacer redes de trabajo, redes de apoyo, redes de prevención, porque esto es fundamental. Siempre decimos que esta comunidad es de prevención. La prevención también empieza por estos espacios en donde uno comparte y sobre todo comparte con jóvenes que, como bien sabemos, no son el futuro, sino que son el ahora, ¿no? Entonces, importante que podamos también nosotros entender que tenemos todas estas habilidades, que podemos trabajarlas y que si ustedes quieren formar parte de estos talleres que ya escucharon que van 7.000, pues pueden comunicarse con Lourdes y con muchísimo gusto ella va a poder, me imagino, también integrarlos ahí en esta dinámica, porque a pesar de que ella está en Chiriquí, ha hablado de todo el país. ¿Dónde te podemos Pues sí, conseguir en redes sociales o claro, con mucho gusto a través de Lourdes Serrano 03 en Instagram. Hoy tuvimos un taller fabuloso para docentes aquí en la provincia de Chiriquí, en el área de Boquete. Mañana tenemos un taller en el área de Coclé, dirigido a los gabinetes psicopedagógicos y cómo comprendernos nosotros mismos para poder comprender a ese público, ¿sí? Que nos necesita, esos pacientes que también van a llegar en algún momento. De allí vamos a tener un taller el fin de semana con empresas del monte y finalmente nos dirigimos a Ciudad de Panamá, al Hotel Summit, donde también tenemos otro taller. Entonces, si ven, siempre hay cosas, siempre, y si no hay, las inventamos. Y eso es lo más lindo que nos puede suceder, ¿verdad? Que todos nosotros logremos dar algo, porque es que al final uno no nace por casualidad, uno nace por una causa, ¿sí? Todos ustedes que me escuchan tienen una causa para estar vivos, tienen un sentido, una responsabilidad, y si no sabemos manejarla y gestionarla, pues al final ese talento se pierde. Tienes que preguntarte todos los días qué te gusta, para qué naciste, qué quieres para tu vida y qué necesitas para estar bien, ¿verdad? Entonces, estudiar algo es muy importante. Por eso es que la gente tiene que trabajar esto de la orientación vocacional. Porque es que si tú no trabajas y estás claro en qué es lo que tú quieres ser, qué es lo que tú quieres estudiar, al final te estrellas cuando vas a la universidad o al mundo laboral. Porque tú tienes que estudiar algo que te ayude, ¿sí? Que te guste, que te genere recursos, pero que también sea parte de tu vida, que te cases con eso todos los días. Imagínate que, por ejemplo, yo hubiese estudiado para docente de matemáticas, ¿no? Si no me gustan las matemáticas, entonces yo estudié para algo donde he complementado muchísimo. Yo recuerdo, ayer me decía mi secretaria, yo no sabía que con psicología se podían hacer tantas cosas. Claro, lo que sucede es que hemos visto la psicología meramente como sinónimo de locura. ¿Sí? Tenemos la psicología totalmente estigmatizada y todavía en pleno siglo XXI sigue así. Asumimos que el psicólogo adivina, que el psicólogo ve personas enfermas, que el psicólogo diagnostica y solo ve trastornos. No, la psicología es para algo más. La atención clínica es una pizca de lo mucho que se pudiera hacer, pero la psicología a la que tenemos que apostar todos nosotros, ¿sí? En países de tercer mundo, es a la psicología de prevención.
donde podamos hacer más cosas por la gente antes de que la gente llegue a nuestros cuartos fríos, o sea, a nuestros consultorios. Es mucho más maravilloso ir a campo, ¿sí? Estar en contacto con la naturaleza, poder ver cómo ese adolescente se libera cuando está lejos de sus papás y, y cerca a nosotros. ¿Cómo se independiza viajando en un bus? Yo tengo chicos que tienen 19, 20 años, que son parte de nuestros talleres y que nos dicen, con usted me siento libre, porque es la primera vez que mi papá me deja subirme a un bus de ruta, es la primera vez que mi papá me permite ir a un lugar donde ellos no estén. Entonces, qué bonito es que la persona también sienta esa seguridad y esa deferencia de que están en una zona tranquila, una zona segura donde sus hijos van a acoger nueva información y nuevas herramientas, ¿verdad? Tenemos que apostar como padres de familia para que nuestros hijos también sean independientes. No podemos tenerlo todo el tiempo en nuestro hogar, todo el tiempo en autos, todo el tiempo en aire acondicionado en sus habitaciones. Quizás la mayoría de los hijos de ustedes en este momento están frente a un celular. Usted mismo está escuchando y quizás está con la tendencia a ver Instagram, con la tendencia a ver Facebook, a ver TikTok, a ver qué pasó en el mundo. Y eso nos asfixia, nos intoxica, nos hace daño y nos hace perder nuestras relaciones sociales con nuestra gente. Qué importante mensaje, sobre todo en estos momentos en donde esa conectividad nos hace estar tan ansiosos. Y yo te quería preguntar un poco sobre esto, de tus pacientes o de las personas a las que has podido llegar. ¿Sientes que les está afectando la ansiedad, depresión? Porque se escucha mucho que existe y que está, muchas personas no van a terapia, pero ¿te ha tocado ver casos con alguna de estas dos situaciones? Hombre, claro. Mira, es importante que nuestros pacientes y las personas que nos están escuchando comprendan qué es la ansiedad y qué es la depresión. En términos muy básicos, la ansiedad es el exceso de futuro, ¿ok? La ansiedad es el exceso de futuro. Recuérdeselo ahí, muy bien. Si yo estoy todo el tiempo pensando en qué va a pasar mañana, qué voy a desayunar, qué voy a almorzar, si dejo la carne lista, si mañana me sucede algo, si mañana llueve, si hace sol, si la ropa no se seca, al final me hago daño, ¿sí? Estoy pensando demasiado y no disfruto nada. Por otro lado, la depresión es el exceso de pasado. Significa entonces que el pensar en qué hubiese pasado si yo hubiese hecho tal cosa hace 20 años atrás, ¿sí? ¿Qué hubiese pasado si yo no hubiese elegido la relación que elegí? ¿Qué hubiese sido de mi existencia si yo no hubiese tomado la carrera que tomé? ¿Qué hubiese sido de todos nosotros si no viviésemos en esta casa y viviésemos en otra? Eso es depresión. Y la depresión siempre, siempre está marcada en lo que no pude haber hecho, ¿sí? O las decisiones que yo tomé. El pasado de cada uno de nosotros es más triste que el presente y el futuro. Compare para que vea y se va a dar cuenta, ¿sí? El pasado, de hecho, muchas veces nos avergüenza, nos da miedo contarlo, porque sentimos que pudimos haber hecho las cosas mejor. Pero es que cada uno hace lo mejor que puede y en el momento en que puede. No debemos arrepentirnos de nada de eso, porque cuando empiece la memoria a echar para atrás, finalmente lo que va a suceder es que vamos a estar aún peor, aún más tristes, se nos va el apetito, nos sentimos mal. Entonces, esa combinación de depresión y ansiedad son las cosas, los males más importantes, por decirte así, del siglo XXI. No vivimos bien, nos sentimos asfixiados, no disfrutamos nada, somos máquinas de hacer dinero. Creemos que haciendo cosas nos va a ir bien, que teniendo dinero podemos complacer a los demás, porque hemos adoptado esa cultura de consumo. Entre más tengo, más feliz soy. Y al final no es el bienestar, es la felicidad, porque la felicidad colma el corazón, el bienestar meramente colma los sentidos. Usted quiere estar bien, usted va a decir, ah, bueno, me voy a comprar un auto, voy a tener una casa más grande, voy a cargar $100 en la cartera todos los días. Ah, ok, pero si te deja la pareja, si tienes un problema con tu hijo, puedes resolverlo a través del dinero. Quizás no. Entonces,
Lo importante es apostar a la felicidad. Cuando tú apuestas a la felicidad, entiendes que la felicidad no está al final del camino, está en el proceso. Yo soy feliz sabiendo que en este momento estoy en mi casa, que puedo disfrutar, que en algún momento me voy a tomar un té de canela. Yo soy feliz sabiendo que en algún momento les voy a conocer, voy a ver sus mensajes, su cariño, su euforia por el tema que estamos viendo. O sea, eso es disfrutar el camino. Pero si tú piensas, yo solamente voy a ser feliz cuando tenga un trabajo en una empresa internacional, entonces no vas a ser feliz, porque quizás eso no llegue en este momento, ¿sí? Yo soy feliz cuando tenga un doctorado, ¿ok? Pero ¿y por qué no eres feliz ahorita que estás estudiando una licenciatura, un técnico? La felicidad está en la puerta de entrada de la felicidad. Entonces, trabajemos mucho el ser feliz disfrutando el proceso y no el final. Excelente, por supuesto, sí, exceso de futuro, exceso de pasado, siempre nos mantienen anclados, así que es importante poder disfrutar el hoy. Qué bonita esa reflexión, ¿no? De lo que estamos viviendo, de los altos, creo yo, índices en estos momentos de depresión, de ansiedad. Y te pregunto, la gente siempre dice que la psicología es cara, que los psicoterapeutas tienen precios elevados. Siempre uno escucha dentro de los discursos de por qué no se va a la terapia. Escucha esto. Sin embargo, sabemos que se utiliza esa misma cantidad de dinero más para algunas cosas que a veces no son necesarias. Pero más allá de todo esto, cuéntanos qué opciones puede tener una persona que evidentemente o no tiene esa opción de pagar por un terapeuta. Existen algunas otras opciones, existen opciones en Chiriquí, existen opciones que conozcas para este tipo de personas. Claro, fíjate, ese es un tema también muy bueno porque en verdad cada vez que ponemos excusas, lo que queremos es negar más el problema, ¿sí? Cuando tú Ujú, pones muchas excusas, al final es porque no te interesa. La persona que realmente va a psicología, ¿sí? Es porque ya tiene un compromiso personal con ellos, con ella, porque aceptó que tiene una situación, porque siente que ya no puede más, y que se les agotaron sus herramientas, ¿verdad? Entonces, decir que es caro, probablemente sí, para una persona que tiene escasos recursos económicos puede tener cierta dificultad, pero la mayoría de las personas te dicen, sí, esto es caro, pero tienes un vape todos los días, pero tienes un así es. BMW, pero tienes unas zapatillas caras, pero tienes y tienes, porque empiezas a llenar entonces esa tristeza, esos vacíos, con cosas materiales, cosas que son tangibles quizás, pero que no tienen voz, no tienen un voto, no tienen un corazón, no tienen una emoción. Entonces, es importante entender que usted puede buscar psicología, tanto en la parte privada como en la parte pública. Hoy hay más psicólogos que hace 20 años atrás, ¿sí? De hecho, hay programas nacionales donde también hay una línea de auxilio totalmente gratis, donde las personas pueden optar por ella. Pero también yo apuesto mucho a la sanación grupal, ¿verdad? Y vuelvo e insisto con el tema de los talleres, de las terapias grupales y todo esto. Quizás usted no tenga para pagar $40 de una consulta a un psicólogo, pero tenga $5, $10 para pagar un taller, para optar por asistir a una actividad grupal que igualmente va a ser sanadora, que te va a permitir a ti reconocer que el problema tuyo no es tan trágico como pensabas. Siempre creemos que lo que nos pasa a nosotros es lo peor, hasta que escuchamos la historia de otra persona, ¿verdad? Entonces hay que trabajar mucho el hecho de amenizar la psicología, de verla como algo fácil, donde el psicólogo no regañe, no critique, no divulgue, porque de hecho no hacemos eso. No somos orientadores, no somos en consulta ese juez que te castiga por lo que hiciste. Al contrario, somos seres que vamos a escuchar, vamos a diagnosticar en su momento si es necesario y vamos a brindar herramientas, ¿sí? Y digo diagnosticar si es necesario porque esa es otra cosa. La gente cree que yendo una vez a psicología automáticamente te van a diagnosticar de algo. Es que la mayoría de la gente que va a psicología ni siquiera tiene un trastorno. Y escúchenlo bien, no tienen un trastorno.
tienen problemas, tienen necesidades, tienen afectaciones, ¿sí? Pero meramente no tienes que esperar que te diagnostiquen con algo para decir, ¿sabes qué? Es que por eso fui a psicología, ¿sí? La psicología debería ser tan amena que todos deberíamos payasear el hecho de tener un psicólogo y decir, yo tengo un terapeuta. Así como decimos, yo tengo un médico de cabecera, yo tengo un estilista, yo tengo un manicurista, así mismo, yo tengo un psicólogo y ese psicólogo me ayuda a hacer más flexible mi vida. Excelente. Bueno, si esto no los motiva a ustedes a ir a consulta, yo no sé qué los hará, porque la verdad es que es muy bonito entender la psicología como algo normalizado y que yo pueda ser un paciente y como bien lo dice Lourdes, no necesariamente debemos tener un diagnóstico, ni un trastorno, ni ninguna de estas cosas. Nosotros hacemos un proceso terapéutico como herramienta personal e individual para estar mejor con nosotros mismos. Ni siquiera es para estar mejor con los demás, sino para estar bien con nosotros, porque cuando nosotros estamos bien, alrededor las cosas van a mejorar. Siempre yo aprendo, mi entorno también aprende. Recuerden que tienen YouTube para escribir comentarios, saludos, preguntas, lo que ustedes quieran. Ahí lo pueden escribir. Si no, tenemos nuestro correo electrónico y nuestro número de teléfono y nos pueden hacer preguntas para nuestra invitada y posteriormente entonces estaremos contestándolas. Importante recordar también que este programa queda grabado para que usted lo pueda seguir viendo y lo pueda compartir a otras personas. En este momento, Samir, por favor, nos vamos a una pausa musical muy breve. No se despeguen porque seguimos con mucha más información este día, celebrando el Día del Psicólogo en Panamá. No se despeguen de Sanamente. ¿Cuántas veces me hablaron de felicidad? Que podía encontrarla en la fiesta, en el bar. Al principio lo disfrutaba y pensaba que me saciaba. Pero en mí no encontraba jamás la razón, porque fue más profunda la desilusión y el miedo de no ser un hombre nuevo. Ahora siento que eres más que un sentimiento, tu plenitud más que un momento, porque no había nadie más. Contigo yo descanso y siento que tú te mueves en el viento. Tanta soledad me amaba, un abrazo que faltaba y que siempre lo soñé. Estaba muerta pero en ti volví a nacer. Cuando tú me miraste y viste mi dolor, entendiste que soy frágil pero a ti no te importó. ¿Quién diría que algún día yo podría conocer un amor sin condiciones para volver a creer? No me quieres soltar, te necesito a mi lado, porque a tu lado yo quiero estar. Porque tú no me quieres soltar. En el pasado fui esclavo, hoy de tu mano vuelvo a empezar. Ahora siento que eres más que un sentimiento, tu plenitud más que un momento, porque no había nadie más. Contigo yo descanso y siento que tú te mueves en el viento. Tanta soledad me amaba, un abrazo que faltaba y que siempre lo soñé. Estaba muerto pero en ti volví a nacer.
en vivo, importante decirles esta noche. Y bueno, creo que para ir recapitulando un poco lo que estábamos hablando antes de esta pausa musical, estábamos hablando sobre el trabajo que Lourdes ha hecho a lo largo de estos más de 10 años, no solamente en Chiriquí, sino en diferentes partes de Panamá, que es súper importante. Una de las cosas que ella nos decía importante, pues los talleres, que a través de los talleres uno puede impactar a muchas personas. Y dijiste algo al inicio, que estuviste o empezaste siendo aún estudiante de secundaria en una fundación. Cuéntame, en esta ONG conociste a muchos pacientes, a muchas personas. ¿Qué impacto tuvo esto para ti y el impacto que veías en los pacientes del trabajo psicológico que se realizaba? Claro, pues fíjate, yo soy egresada de las filas del trabajo de VIH y SIDA a nivel nacional. Fui coordinadora por un par de años de juventud y en ese entonces una de las cosas más difíciles que uno como joven podía ver era a pacientes que luego de hacerle pruebas de VIH salían positivas y te decían, me quiero morir, ¿sí? Ujú. Bueno, voy a transmitir el VIH a todas las demás personas, me voy a vengar, ¿sí? ¡Wow! Uno decía, Dios mío, qué desafío tan grande tener, primero que convencer a la gente de que su vida es importante, pero también de que nadie más tiene la culpa y nadie más es responsable de lo que te está pasando. Era entender ese duelo, trabajarlo, pero en cuestión de tiempo, ¿sí? Porque aquí el tiempo sí era primordial. Yo he visto en estos años a personas pues, que, por ejemplo, llevamos ferias de la salud, hacemos la preconsejería y cuando la persona viene, se hace la prueba de VIH y hay que darle la postconsejería para decirle, estás bien o tienes una condición de VIH positivo, a personas que te dicen, ¿cuánto tiempo me queda? Me voy a morir porque asumíamos que el VIH y el SIDA eran sinónimos de muerte. De hecho, hace muy poco volví a ver a una persona y créanme que lloré mucho, ¿sí? No delante de él, pero cuando llegué a mi casa lloré un mundo, porque hace como 3 años esa persona pesaba menos de 70 libras, mucho menos de 70 libras. Había perdido su cabello, no tenía masa corporal, súper débil, él tenía esa creencia de que alguien le había echado algo, ¿no? El pensamiento mágico, el empezar a creer en la brujería, en la mala suerte, en el mal de ojo, etcétera. Y esa persona no quería salir de su casa a recibir ayuda. En el fondo él sabía que tenía VIH, pero él no quería. Entonces, un día me fui, traje el cuento, la cosa, le dije, ¿sabes qué? No me voy a ir a tu casa hasta que no te subas a mi carro, porque yo te quiero demasiado y yo necesito que tú vayas a hacerte una prueba y demos con qué es lo que tienes, ¿sí? Y bueno, al final insistiéndole fue, estaba en una etapa SIDA, ¿sí? Estaba en una etapa SIDA. Demoró como 3 meses hospitalizado, pero salió de allí. Volvió a ser paciente con VIH. Creó adherencia a su tratamiento. Y hoy por hoy lo veo jefe de una empresa y se ve totalmente diferente a la persona que yo vi en aquel entonces. Sí, de hecho, lloré porque yo no lo conocía. Tan lleno de vida, eh, eh, tan empoderado de su existencia que al final uno pudiera decir, wow, y pensar que en algún momento querías morirte y no querías buscar el tratamiento, ¿verdad? Entonces es ahí donde tú te das cuenta de que, Dios mío, vale la pena y hay que hacer ese trabajo. Y yo recuerdo también, dentro de esto, cuando yo empecé a hacer mi trabajo de psicóloga y de ver pacientes con VIH, mucha gente empezó a etiquetarme. Muchos decían, de seguro ella tiene SIDA, ¿sí? Decían la palabra está Ujú. picada, por eso es que anda en eso. Entonces yo decía, ¿sabes qué? Sí, yo tengo VIH, pero yo tengo VIH en el corazón. Hay unos que lo llevan en la sangre y otros lo llevamos en el corazón. Entonces, yo lo llevo en el corazón. A mí no me afecta que alguien eso, porque yo estoy empoderada, no tengo VIH, pero si un momento llegase a tenerlo, ¿sí? Me sentiría igualmente empoderada y mi testimonio serviría para ayudar a otros. Entonces, yo no necesito
estar desde la causa, desde el diagnóstico para decir que yo puedo ayudar a alguien. La mayoría de nosotros esperamos a que nos pase algo feo para decir yo voy a ayudar a las personas en este proceso, ¿sí? Me voy a liar a ellos por tal cosa. Aquí no hay razón para decirlo. Aquí la razón somos todos nosotros, todos los que tenemos hijos, padres, madres, que hemos tenido una vida sexual activa, los que hemos estado expuestos a un montón de cosas. Entonces, ayudar a alguien a tener esperanza, como lo dijo un gran estadista en su momento, es no vivir en vano, ¿sí? Tenemos que ayudar a la gente. Y si tú, a través de tu vocación de servicio, a través de tu profesión, puedes ayudar a una persona a salvarle la vida, hombre, hazlo con todos los honores, ¿sí? Y agradece todas las etiquetas que te pongan, pero empieza a hacerlo, sin miedo. Mira, la verdad es que me parece, como lo he dicho, ¿no? A lo largo del programa, que me siento tan identificada porque yo trabajo con personas que tienen adicciones. Y desde siempre la gente me ha preguntado, ¿tú tienes algo que ver con eso? ¿En algún momento tú has consumido? Y parece que estamos como tan alejados de la empatía, porque al final, si tú lo haces con amor, como bien lo dices desde el corazón, yo no tengo una condición para tener que acompañar a este tipo de pacientes, a este tipo de personas. Al final, somos todos seres humanos y todos en algún momento pudiéramos estar como estas personas que tenemos enfrente. ¿Por qué no tener esa empatía? ¿Por qué no tener ese amor? ¿Por qué no tener ese servicio? Que al final creo que tanto ese trabajo como a lo que me dedico yo, que también inicié pues en esta parte de la parte de las drogas y todo lo demás, tiene mucho estigma y todavía lastimosamente en nuestro país habrá muchísimos más años con estigma y qué bonito es que tengamos personas eh, con todo esto. Entonces es importantísimo que nosotros podamos estar conectados. Dime, ¿qué hace falta para que quienes nos ven y nos escuchan crean más en este impacto de la psicología, de lo que nosotros hacemos? A ver, creo que se nos ha cortado la señal. No sé, pero bueno, estamos en vivo, así que cualquier cosa puede pasar. Ah, ahí está. Ujú. Claro, me confirma si me escuchas. Ahora sí te escucho. Ok, pues, ¿qué hace falta? Hace falta mayor formación, ¿sí? En la gente. Hace falta mayor sensibilidad, mayor conexión. Los psicólogos estamos trabajando bien, sí, lo estamos haciendo. De hecho, hay mucha gente graduada. Me da un dolor enorme, se lo juro. Y todos los días oro a Dios para que en algún momento los tomadores de decisiones de este país puedan contratar más psicólogos en más instituciones, sobre todo en CENIAP, en Meduca, en el MIDES. Tan necesario, porque no nos damos abasto. Y entre más psicólogos hay, pudiéramos hacer un mejor trabajo, ¿verdad? Apoyar más, aportar más en equipo, en fin. Entonces me da un dolor muy grande por todos aquellos psicólogos que nos escuchan, que nos ven, que tienen una profesión, pero que no han podido en ningún momento conseguir un trabajo. Yo me gradué allá en el año 2014 y de mi promoción, solamente 5 personas de 30, solamente 5 hemos conseguido un trabajo, ¿sí? Y estamos activos en esa parte, el resto no. Entonces, falta abrir mayores oportunidades, falta que usted mismo transforme la psicología, que nos ayude, ¿sí? Que comparta lo que estamos hablando, que también opine, que no tenga miedo, que se sienta empoderado. Faltan más actividades en los medios de comunicación, mayor incidencia por parte de nosotros mismos, que nos sintamos bien con lo poco o lo mucho que se ha logrado en Panamá. ¿Sí? Todo esfuerzo es importante, todo esfuerzo. No importa si el esfuerzo llega a un feliz término o no, pero con que lo hayamos hecho y nos hayamos atrevido, yo creo que es suficiente. Cuéntanos cómo balanceas tu parte profesional de tu vida, de todas estas cosas que también tienes que hacer como mamá. ¿Cómo lo haces? Porque haces bastante. Cuéntanos eso. Yo creo que
Ay, ay, ay. Todos los que me conocen saben que soy Lourdes, Orly y Paula C. Porque al final, por ejemplo, fíjate, yo tengo programas de radio, siempre me ven con mis hijas. Salgo a un evento, por lo general van mis hijas, ¿sí? Una chiquita y una adolescente. Y lo hago porque ellas también han crecido con eso. Ellas han crecido con la necesidad de acostumbrarse a las actividades, a la rutina, a ver gente, a conocer y también a aprender. Es un balance fuerte porque tengo una nena en la etapa más dura del ser humano, ¿sí? Si usted cree que la vejez es difícil, no. La adolescencia del siglo XXI es más difícil todavía. Y a pesar de que no tiene celular, no tiene redes sociales, está entrando en esa etapa de yo lo sé todo, yo lo puedo todo, yo lo hago todo, ¿no? Entonces, generalmente cuesta, pero también hay que dedicarle tiempo, hay que balancear esa parte, siempre entender que tiene que haber un día a la semana para actividades, que tienen que haber momentos en los que ya tú te desconectas de otras cosas y también hay una prioridad, ¿sí? Y la prioridad significativa tiene que ser la familia. Tenemos que funcionar como familia. Si no funcionamos como familia, estamos mal. Entonces, la otra está entrando en esa etapa de la niñez, del complejo de Edipo, de tener una afinidad hacia alguien y decirle no al contrario. Entonces, yo creo que al final todo esto me ayuda muchísimo porque tú combinas, ¿no? La práctica maternal con la profesión. Y cuando te viene un paciente a decirte más o menos la misma versión que ya tú conoces como mamá, es más fácil, ¿sí? No es lo mismo al psicólogo o a la psicóloga que no tiene hijos. Ojo, y yo no estoy diciendo que sean malos psicólogos o que no lo hagan bien, pero cuando tú eres mamá y al mismo tiempo eres profesional, hombre, la vida te sacude y te dice, ¿sabes qué, Lourdes? Eso que decía la teoría no es tan cierto como lo que dice la realidad. Tú lo estás viviendo en carne propia, tú lo estás presenciando. Entonces, ahí es donde uno empieza a aplicar un poco más esa experiencia, ¿verdad? O sea, al final la teoría es importante, la experiencia también, más importante aún. Claro que sí. Y danos un mensaje en vísperas del Día del Psicólogo para todas estas personas que nos están viendo, probablemente algunos que son ya psicólogos, algunos que están estudiando psicología, jóvenes. Hemos hablado de vocación, hemos hablado de muchas cosas. ¿Qué mensaje nos dejas? Mira, para el psicólogo, empezar a gestionar sus emociones. Hay que ponerle nombre a cada una de las emociones que tengas. Habrán días en que te vas a sentir aturdido si no trabajas eso, ¿sí? Tenemos que dormir mejor, tenemos que dejar las redes sociales a un lado. Esta no es una competencia de quién es más famoso, quién es menos famoso. Esto no es una competencia de si tengo que atender 5 o 10 pacientes hoy. No, habrán días en que no atiendas a nadie y habrá días en que atiendas a muchos. Habrán días en que habrán bajones y tú mismo te sentirás que se te apagó ese foco interior. Y habrán otros en que estarás demasiado eufórico. Es parte de la vida. ¿Sí? Usted en esos días en los que está también un poco libre, aprovecha para estar en familia, aprovecha para hacer otras cosas, aprovecha para darte amor propio, para conectarte con tu interior, ¿verdad? ¿Sí? Leer más, escribir, dibujar, hacer deporte, ¿sí? Ver televisión, ver una película agradable, hacer cosas para ti, porque no nos podemos también absorber tanto de los problemas ajenos, porque de lo contrario, pues al final nos podemos quemar. Viene el síndrome del burnout y todo esto. Entonces, el psicólogo va a seguir siendo importante y necesario en la vida de todos los seres humanos, ¿sí? Entre más hay, mejor. Y entre usted más, ¿sí? Se codea con personas que tienen experiencia, mejor le va a ir. Decía alguien en algún momento, juntarte con el que sabe vuelve al que no sabe más sabio. Entonces hay que juntarse con gente mejor que nosotros, que todos los días haga cosas, aplaudir esas cosas y tomar eso de referencia para hacer el bien a favor de todos.
Súper, qué buen mensaje para terminar con este momento tan bonito en donde hemos podido no solamente conocer a Lourdes como profesional, sino también desde su vida, su perspectiva y esa pasión que tenemos en común, pues que es la psicología. La verdad es que me gustaría felicitar a todas las personas que han pasado por sanamente, todos estos psicólogos que han estado durante estos casi ya 3 años de este programa, que han dado su granito de arena a este espacio comunitario de prevención, como siempre lo digo, desde lo que cada uno hace, desde lo que cada uno escucha, desde los cansancios y desde todos esos momentos tan bonitos que uno vive como terapeuta, como psicólogo educativo, como psicólogo clínico, como los diferentes tipos de psicólogos que conocemos que han estado aquí, y sobre todo por tener esa empatía hacia la sociedad, hacia los demás, pero siempre, como lo dice Lourdes, recordar que tenemos que primar siempre nuestra salud, porque si no estamos bien, pues definitivamente no vamos a poder acompañar a todas esas personas que, que están con nosotros y que esperan también en algún momento estar con nosotros. ¿Por qué no? Así que bueno, la verdad es que para mí ha significado muchas cosas bonitas este espacio. Nos pone a todos, creo que, a reflexionar sobre lo que hacemos, sobre qué cosas queremos seguir haciendo, porque también es muy bonito pensar en todo lo que vendrá, sin ponernos ansiosos, pues uno siempre tiene sueños y uno siempre quiere hacer cosas nuevas y quiere hacer muchas cosas. Entonces, creo que nos podemos quedar con este pensamiento sobre lo importante que es la psicología, sobre lo importante que es el trabajo desde la terapia, pero también desde los pares. Miren qué bonito cómo empieza pues Lourdes su formación o su interés en la psicología desde ser un par hasta poder estar en este acompañamiento desde la parte teórica y la experiencia. Lourdes, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Quiero recordarles antes de que te despidas que este programa queda aquí grabado para que lo podamos volver a disfrutar en el horario que ustedes quieran. Igual se transmitirá por Radio Claret. Ustedes entran ahí a la página web y lo pueden escuchar los días martes. Y, y bueno, nada, desearles a todos una feliz noche. Por favor, Lourdes, los micrófonos son tuyos o el espacio es tuyo para que te puedas despedir. Claro, esto me emociona porque, hombre, tenemos vida antes de la muerte. Tenemos vida antes de la muerte, señores. Hay que hacer cosas ahora. Hay que disfrutar lo que hacemos, lo que dejamos de hacer también. Aplaudirnos nuestros propios errores. Valorar cada cosa y cada día como si fuese la última oportunidad para llevar enseñanza a alguien. Hagamos la diferencia todos los días. Dejemos esa marca que cuando ya no estemos en este mundo, la gente se acuerde de nosotros a través de nuestros hijos, a través de nuestra profesión, de nuestro consultorio, de nuestros recuerdos, de programas como este, que nos permitan dejar de quejarnos tanto, ¿sí? Y de ver que cada cosa negativa también fue una enseñanza, fue una oportunidad. Y que a veces Dios, para que miremos al cielo, nos hace caer de espaldas, ¿sí? Nos amaquea un poquito y nos dice, aló, es por otro lado, me parece que no es por aquí hay riesgos. Pero somos nosotros como humanos tercos a veces los que queremos darle y seguirle dando al asunto. Entonces, hacer la vida más fácil, ¿sí? Más desinflamada, eh, no, no andar todos los días casados con ese estrés, saber que sí hay problemas, hay situaciones, pero siempre el problema de ayer no es el mismo de hoy. El lío que usted tenía ayer ya hoy se resolvió y el de mañana es incierto y también vendrán alternativas. Si no eche para atrás y acuérdese de todas las cosas que le han pasado, en las que uno dijo, wow, ¿cómo salgo de esto, verdad? Entonces, a seguir adelante, a luchar por sus sueños, a disfrutar, a saber que no nos podemos comparar con nadie. Insisto, todos somos distintos, ¿sí? El cabello maravilloso, liso que tiene acá la colega no es el mismo rizado que yo tengo y tampoco es del mismo color, ¿sí? La estatura mía no es la suya, ¿sí? El potencial que usted tiene no es el mío. Entonces, todos tenemos una fortaleza y tenemos que aprovechar esa fortaleza para hacer la diferencia y seguir siendo una sociedad de impacto. Muchas gracias a todos. Les recuerdo que pueden seguirnos en las redes sociales a través de @lourdesserrano03. Si en algún momento usted necesita orientación, talleres en su comunidad, tenga la plena seguridad que algo podemos gestionar.
Perfecto. ¿Y tienes algún número de teléfono o algún lugar donde se puedan acercar o todo se hace a través del Instagram? Por supuesto, yo trabajo en el Hospital Cooperativo en David Chiriquí, Clínica de la Mujer y Servicios de la Salud en Bugaba y clínica especializada en Dolega y Boquete. Sin embargo, a nivel nacional damos consulta virtual y a nivel internacional también. A todos esos interesados, con mucho gusto pueden marcarnos al 6661 96 34. Perfecto, bueno, ahí lo tienen. Recuerden que pueden volver a escucharlo aquí a través del programa. La verdad es que muchísimas gracias a todos los que están. Tenemos dos mensajitos, me dice Samir. Vamos a leerlos antes de terminar. Muchas felicidades a todos los psicólogos, sanamente. Muchísimas gracias a Fanny, Orlando, que nos están viendo. Están en sintonía como todos los miércoles. Y también nos escribe Maribel Palacios de Jones. Muchas gracias por estar conectada. De verdad que es un placer para mí estar con todos ustedes. Nuevamente, extenderles las felicitaciones a todos los psicólogos en su día. Yo creo que ese día lo vivimos como si fuera un segundo cumpleaños. Entonces, bueno, la verdad es que es muy bonito el tener esta profesión, compartirla, pero sobre todo conversar contigo en esta noche. Así que muchísimas Oye, gracias a ti, Lourdes. Ajá. qué bueno, me alegro mucho. Maribel de Jones es una gran fisioterapeuta acá en Chiriquí y qué bueno que esté también Ah, súper. conectada con nosotros haciendo la diferencia en este programa. Bueno, entonces Maribel, te invitamos también para que algún día que quieras participar acá, este sea un espacio para que también podamos conocerte y conocer mucho más de la fisioterapia, aprovechando, ¿no?, la oportunidad. Así que muchísimas gracias a todos por estar conectados y si Dios lo permite será hasta el próximo miércoles con más de Sanamente. Chao. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet.